En las Sagradas Escrituras encontramos que sus seguidores llamaron a Jesús Maestro, reconociendo que Él tenía mucho que enseñarles y ellos mucho que aprender. Los que han iniciado ese andar con Jesús entienden que Él es maestro y no cualquier maestro, es el mejor maestro. Ese entendimiento permite interesarse por aprender sus enseñanzas. Aprender con Jesús, al vivir con Jesús, lo hace posible. Si se vive con Jesús, se puede aprender de Él. ¿Qué aprendemos de Jesús? Sería una pregunta para hacernos en este momento. La respuesta es muy simple y elemental también. Es simple, puesto que sus enseñanzas son tan didácticas que cualquiera las puede asimilar y son tan elementales porque sirven para vivir sabiamente. Al hablar de las didácticas de Jesús, es porque combina la enseñanza con la instrucción. Esa combinación apela a lo cognitivo y a lo espiritual. Por eso sus enseñanzas vienen de comportamientos del ser humano en situaciones que ponen a las personas a aflorar conductas. Y es que la enseñanza de Jesús prepara para actuar en momentos o en circunstancias complicadas o difíciles de enfrentar y resolver. Quien apela por la imitación de Jesús en sus situaciones enredadas, del cómo Él las resolvió, puede salir airoso o airosa. Por eso recomendamos recurrir a las enseñanzas de Jesús. Para ayudar en ese aprendizaje, presento el tema Aprender del Maestro de la Misión. Este tema lo he dividido en 3 partes. La primera, los que quieren aprender de Jesús vienen a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Este es el planteamiento de Jesús frente a la enseñanza que recibe todo seguidor. Jesucristo plantea aquí que toda clase de enseñanza que reciben las personas viene de parte de Dios, del Padre Dios. Tenemos que aprender que Dios le insinúa al seguidor de Jesús que aprenda de Él. Y para aprender de Él es necesario seguirle, andar con Él, como ya lo dijimos. Seguir a Jesús nos permite escucharle, nos permite verle en acción, nos permite conocerlo y nos permite escuchar sus enseñanzas en este caso. Esa acción Dios la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese interés, esa motivación, esa búsqueda de la enseñanza de Jesús la pone Dios primero para que haya un impulso de aprendizaje, de querer saber, de tener aquellos conocimientos que trajo el Señor Jesucristo y que va a permitir no solamente conocerle, como ya lo vimos anteriormente, sino aprender de Él, de toda su magnitud, de toda su forma de ser, y esto va a ser posible que aprendamos de Él. Nos ofrece también este texto
la oportunidad de decirnos de parte de Dios que debemos escucharle. Si aprendemos de Dios, entonces queremos aprender del Hijo. Si escuchamos la voz de Dios, entonces escucharemos la voz del Hijo. Esto es importante aprenderlo porque si no ocurre esto, en vano puede interesarse o buscarse la información a través de las Escrituras sobre Cristo Jesús. Tiene que haber como una unción, tiene que haber una manifestación de Dios en el sentido de buscar las Escrituras, de interesarse por aprender lo que dice Dios, y entonces Dios habla y Dios va a permitir que lo que diga ayudará para estar atentos a las enseñanzas que va a plantear el Señor Jesús o que ya las plantó o fueron plasmadas por Cristo Jesús y que las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Siguiendo con este texto, incluyamos la acción del Espíritu Santo, que es la que permite el conocimiento claro de Dios y nos ayuda también a entenderlo, a saber quién es. Y la misma Escritura revela quién es Dios. Un texto paralelo que quiero leerles es el que aparece en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observen cómo el apóstol Pablo nos presenta aquí una síntesis de lo que hace la Sagrada Escritura cuando entendemos que es inspirada por Dios, transmitida por Dios, introducida en la mente y en el corazón de aquellos que se preocupan por aprenderla, por estudiarla, y la ofrece como una herramienta para aprender. Y no solamente para aprender, sino para intentar enseñarnos las transformaciones a las que debemos seguir, porque Dios quiere hacer un cambio en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Y nos sigue hablando el apóstol diciendo que estas instrucciones de parte de Dios van a perfeccionar a ese ser interesado en el aprendizaje y estar preparado para toda acción que viene de parte de Dios, y no solamente la que viene de parte de Dios, sino la que nace en el corazón de aquel estudioso, de aquel que ha aprendido cómo actuar ante Dios y ante los hombres. Segunda parte. El que quiere aprender de Jesús se une con él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estoy hablando acerca de Jesús como el maestro de la misión de evangelizar, pero previamente se requiere que el seguidor, el discípulo, aprenda de él. Y este texto nos lleva a revisar cómo es el aprendizaje que Jesucristo quiere darnos y cómo debemos estar unidos a Él para tal propósito. Y presenta aquí la figura de los dos bueyes que están unidos por el yugo.
como una referencia a que asimismo estemos unidos al Señor, que andemos con Él, que trabajemos con Él, que lo sigamos a Él. Es la forma interesante que ofrece Cristo Jesús y como una parábola para entender mejor aquellos aprendizajes que solo se van a lograr si andamos con Él, si andamos unidos a Él, si andamos en yugo con Él. Otro elemento del aprendizaje que Jesús quiere darnos es que seamos como Él, que tengamos la naturaleza de Él en el sentido humano espiritual. Eso de ser manso y humilde de corazón son las condiciones para poder aprender de Él, para tener el interés de captar sus enseñanzas, de darnos cuenta que en verdad no sabemos nada, no entendemos nada si Él no nos enseña. Y esa mansedumbre es para no ser altivos, no ser soberbios, sino que podamos tener un ánimo reposado, una paz intelectual y un carácter que nos permita aceptar las enseñanzas de Jesús sin controversia, sin discusión, para que así sea más fácil el entendimiento. Esa humildad de corazón también nos va a llevar a facilitarnos el proceso del aprendizaje. El alumno o el estudiante que es altivo, que dice que todo lo sabe, que no debe recibir más conocimientos, allí para el proceso del aprendizaje. Jesucristo nos pide que seamos mansos, humildes, para poder recibir las enseñanzas, entenderlas y posteriormente practicarlas. Y sigue diciendo el texto, y estas enseñanzas servirán para que ustedes tengan reposo en su alma, sepan cómo actuar. Y estamos revisando la introducción de este mensaje cuando las conductas de Jesús en los momentos en que requería su acción nos mostró cómo Él enfrenta las situaciones difíciles, complicadas. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos. Y las condiciones son las que estamos planteando en este segundo punto. Ninguna enseñanza, aprendizaje será posible si no somos mansos y humildes y si no entendemos que el propósito de las enseñanzas de Jesús van a darnos unos beneficios no solamente espirituales, sino mentales, físicos, porque las enseñanzas de Jesús pueden aprenderse como Él las plantea. Entonces vamos a tener como resultado un estado saludable que nos va a permitir vivir de una manera diferente. Tercera parte. Jesús abrirá el entendimiento a las personas que, queriendo aprender de Él, no se les facilita la comprensión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45, tenemos esa promesa. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este texto tiene sus explicaciones y son las que, al ver Jesús que ellos no entendieron sus palabras, sus acciones, sus conductas, sus manifestaciones, entonces apeló a hacer que el entendimiento pudiera ser abierto para que comprendieran, para que recordaran, para que analizaran y entonces así pudieran recordar todas aquellas cosas que Él les había mostrado, todas las señales a los que ellos habían sido testigos. Jesucristo usó un recurso sobrenatural
tocando el entendimiento, haciendo que ese proceso mental pudiera darse de una manera ya no resistente a las enseñanzas de Jesús, sino flexible, sino abierto, sino atento. El darles herramientas cognitivas para que ellos pudieran estudiar, analizar, comprender lo que el Señor Jesucristo decía. Y aquí vale la pena hablar de un término que se llama entender. Y ese término lo hablaremos ampliamente en el próximo mensaje. Así que el Señor Jesucristo hace algo interesante en la mente de aquellos que, deseando aprender, son como cerrados. No se le facilita el proceso del aprendizaje, y entonces el Señor Jesucristo recurre a este milagro en cada persona, a abrir el entendimiento. Como dice en otra parte de las Escrituras, que le fueron abiertos los ojos. Sí, el Señor apela a este recurso para lograr que sus seguidores le comprendan, que sus seguidores entiendan quién es Él, qué hace Él, qué enseña Él. Y si Él tiene que usar elementos o usar instrumentos que hurguen la mente, que abran el conocimiento, que permitan que aflore la reflexión, el análisis, el estudio, lo va a hacer. Interesante, pues, cuando el Señor Jesús ve que hay interés de parte de sus seguidores, y aunque estos no entiendan bien, Él va a hacer un milagro en la mente de esas personas que tienen interés en Él, para que su cerebro, su proceso cognitivo, se libere de esas ataduras, quite las barreras que tiene del aprendizaje, y entonces se le facilite el entender a Jesús tal cual como Él es, tal cual como Él enseña, tal cual como el maestro. El maestro entonces no solamente enseña, sino que va a permitir que los aprendizajes de Él y para Él sean posibles, porque Él hace un milagro en la mente de cada interesado. Conclusión: el que viene a Jesús puede aprender de Él. Hay que seguirle, hay que escucharle, hay que verle actuar de una manera extraordinaria, de el Dios que vino a la tierra a manifestarle al ser humano que lo ama entrañablemente, que por Él viene a la tierra trayendo primeramente su mensaje y luego sacrificándose, muriendo en una cruz para que la sangre de Él limpie los pecados de cada uno de aquellos que quieren buscarle, que quieren el perdón, que quieren la limpieza espiritual. También que viene a la tierra a indicarles el camino para ir al Padre, a que aprendan a relacionarse con el Padre Dios, y finalmente a decirles que los espera en las mansiones celestiales para que vivan la eternidad con Él. Seguir a Jesús es muy fácil. Podemos llegar a Él a través de nuestra intención, pero también a través de nuestra declaración. ¿La intención cuál es? Buscarle, interesarnos por sus palabras, por sus invitaciones, por sus motivaciones para ayudarnos a vivir diferente, y aceptarle la invitación que nos hace cuando nos dice que si venimos a Él vamos a tener el perdón de pecados y la vida eterna. También debemos aprender que si nos unimos con Jesús, así como se unen dos bueyes a través de un yugo, esa unión
va a permitir estar con Él y entonces la enseñanza se hace posible porque es una manera didáctica, es la mejor manera pedagógica para poder entender lo que hace, lo que nos muestra y lo que enseña. Esta manera de usar el Señor Jesucristo, ese recurso de tipo visual, de ponernos un yugo para andar con Él, nos permite seguirlo mucho más fácil. Y las condiciones para aprender, la humildad, la mansedumbre, fundamentales para seguir al Maestro y aprender del Maestro. Y lo otro, el reposo de nuestras almas cuando estamos con Él. No tememos, no nos angustiamos, no nos desesperamos, porque Él está con nosotros. Él va con nosotros. Él está con nosotros. Hermosa forma de ilustrarnos para ser discípulos de Él. Y lo otro es uno de los recursos más interesantes que usa Jesús como maestro. No solamente presenta las enseñanzas, las evidencias que viene de parte de Dios, sus manifestaciones, sus obras, sus señales extraordinarias, sino que agrega un recurso más, abrir el entendimiento para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Este abrir el entendimiento no es otra cosa sino poner en nuestro cerebro para que se abran aquellas facilidades que permitan el aprendizaje. Es como rasgar o quitar las barreras que impiden aprender de Cristo Jesús. Ya no podemos decir no entendemos, no comprendemos, se nos hace difícil. No, Él va a permitir que sus enseñanzas, cuando lleguen a nosotros, el cerebro trabajará para que se nos facilite el aprendizaje. Y mencionamos lo que pasa con las Sagradas Escrituras, que las Escrituras son útiles para redarguir, para instruir, para corregir. Y tienen un propósito las Sagradas Escrituras, que el hombre sea perfecto delante de Dios, delante de sí mismo y delante de los demás. Interesante pues la propuesta del Maestro cuando nos invita a que aprendamos de Él, a que veamos en Él el Maestro no solamente de las cosas espirituales, no solamente de la Biblia, no solamente de las cosas que vienen de lo alto, no. Aprendamos de Él cómo enfrentó las situaciones complicadas, difíciles, dolorosas, porque Él fue maestro experimental. Él fue un maestro que recibiendo todas estas situaciones incómodas, las supo enfrentar, las supo manejar y entonces se hace maestro para aquellos que siguen sus conductas. Aplicación. Hoy hemos escuchado este mensaje que nos muestra cómo aprender de Jesús. Hemos entendido que el aprendizaje, si tenemos interés en si queremos estar con Jesús, se nos va a facilitar porque Él nos va a abrir el entendimiento para que comprendamos su palabra. Hoy es un día muy especial para el oyente que no ha comprendido la importancia de buscar a Jesús para aprender de Él. Es importante el día de hoy porque plantea la oportunidad de venir a Jesús, de seguir a Jesús, de aprender de Jesús, no solamente para conocer las cosas espirituales, sino también para vivir en esta tierra de una manera sabia, de una manera inteligible, de una manera más reposada, más tranquila, que podamos enfrentar la vida así como Jesucristo enfrentó muchas situaciones incómodas, difíciles, traumáticas, dolorosas. Hoy es un día para venir a Jesús si no lo has hecho. ¿Cómo puedes hacerlo? Ponte de rodillas y dile al Señor Jesús:
Señor Jesús, hoy he entendido tu palabra y quiero seguirte, quiero aprender de ti. Quiero que me ayudes en este momento para que mi decisión tú la recibas, la aceptes y comiences a hacer grandes cosas en mi vida. Y dile al Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, perdónalos y dame la oportunidad de que tú vengas a mi corazón hoy y seas mi Señor y mi Salvador. Déjame aprender de ti. Enséñame cómo vivir la vida como tú me la planteas. Si haces esta oración, seguro que el Señor Jesucristo la recibe y empiezas hoy a seguir a Jesús como Él quiere y como te conviene a ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.